¿De qué quiere que hablemos? Vamos para Oriente, por favor, para algún lugar donde haya príncipes y gente que se dedica a pensar en esas cosas del futuro mejor. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, Siddhartha, qué sé yo, alguno de esos. ¿Le gusta Siddhartha? Me gusta. ¿Siddhartha Gautama, dice usted? ¿Y cuál otro? ¿No va a ser el de El Germán pibe de Hesse? Gautama. El Buda. La biografía del Buda empieza en el cielo, que es donde terminan las biografías de algunos otros. El Bodhisattva, que significa el que llegará a ser el Buda, está en el cielo, en el cuarto cielo, para ser más precisos, y ha logrado por méritos acumulados en infinitas generaciones, toda vez que el budismo implica la creencia en la transmigración, nacer ahí donde los dioses, nacer en el cuarto cielo. Mira desde lo alto el Bodhisattva y elige el siglo, el continente, el reino y la casta, ya que estamos en la India, en que renacerá para ser el Buda y salvar a los hombres. Elige a su madre, lo cual es un privilegio impar. Sí. La madre es la mujer de Suddhodana, que es rey de Kapilavastu. Se llama Maya, ¿qué tal Maya? Y la madre tiene un sueño, sueña que un elefante blanco con cabeza roja y con 6 colmillos le ingresa por un costado, lo cual no es poco soñar. Y pues un buen día, bueno, los dioses le instalan dentro de la madre una especie de palacio donde reside el Buda. Palacio pequeño si se quiere, pero palacio al fin. Nace por el flanco de su madre, de la madre de él, no de la suya doble. No, por supuesto. Y al nacer da 7 pasos y exclama con voz de león lo siguiente: soy el primero y el mejor, como si fuera la revista El Gráfico. Está bien eso, ¿eh? Este es mi último nacimiento. Vengo a dar término al dolor, a la enfermedad y a la muerte. Y acá quiero hacer una confesión. Yo trabajaba como redactor publicitario en la revista El Gráfico hace unos años. Y el eslogan ese, dije inventarlo yo. En realidad no estaba haciendo otra cosa que repetir unas palabras de Siddhartha Gautama. De manera que el eslogan del Gráfico es de Buda. Esto explica casi todo, mire. Aunque me lo pagaron a mí. Esta es una confesión que hago muchos años después. Pero es verdad. Pero es verdad. Bueno, 2 nubes aparecen y vierten agua fría y caliente para el baño de la madre y el hijo, como en la casa de Francisco Canaro, donde las canillas estaban con sus iniciales. Claro. O sea, Carlos Fernández. Sí. No. Los ciegos ven, los sordos oyen, los lisiados caminan, los instrumentos tocan solos, los dioses cantan y bailan, los réprobos en el infierno olvidan su pena en ese momento extraordinario de la historia en que nace el Buda. Y en el mismo momento nace su futura mujer. Yasodhara se llama. Mire qué nombre. Nace también su cochero, su caballo, su elefante y el árbol a cuya sombra llegará a la liberación. Le llaman Siddhartha o Gautama o Siddhartha Gautama. Asita, una especie de vidente que había por allí, observa que el niño tiene las marcas del elegido, que son estas: una alta corona orgánica en mitad del cráneo, como si viniera ya coronado, pestañas de buey, 40 dientes muy unidos, 40 dientes. Venía dando 8 de usura. Quijada de león, altura igual a los brazos abiertos extendidos, color doradillo, membranas interdigitales. Repito, membranas interdigitales, por lo cual este movimiento le resultaba, contrariamente a lo que se supone, Claro. muy dificultoso. Estoy cruzando las manos, señores oyentes. Y tenía 100 formas dibujadas en la planta del pie.
Entre estas formas figuraban el tigre, el elefante, la flor de loto, el monte Meru, de que hablamos alguna vez, esa enorme montaña que está en el centro del universo, la rueda, la svástica. Y los hechiceros profetizaron que el hijo de Suddhodana sería o un gran rey o el redentor del mundo. Su padre, al enterarse de esta profecía, eligió: bueno, prefiero que sea un gran rey, dijo el viejo. Y, o mejor dicho, hizo levantar 3 palacios para Siddhartha, de los que excluyó todo lo que pudiera revelarle la caducidad o la muerte. Todo aquello que pudiera revelarle al chico la existencia de la muerte o de la caducidad, vamos, el paso del tiempo que hace envilecer y envejecer a las cosas, fuera del palacio. El príncipe vivió ahí muchos años de ilusoria felicidad. Dice el texto, que se llama Lalita Vilsara, en homenaje a nuestra productora María Laura Flores. Como su nombre lo indica. Y se casó a los 19 el príncipe Siddhartha. Antes venció en unos certámenes que incluían la caligrafía, no un campeonato de caligrafía, la botánica. No sé cómo sería un campeonato de botánica. ¿Sería un campeonato de sabiduría? ¿O un campeonato de a ver quién hace germinar primero el poroto? ¿Quién lleva la rama más grande? Sí. También incluía la gramática, la lucha, la carrera, el salto y la natación. En la prueba de arco se trataba de saber quién mandaba la flecha más lejos, y se cuenta que la flecha de Siddhartha, al caer, abrió una fuente. Fuente cuya búsqueda es un dato central de King de la India, el libro de Rudyard Kipling. Transcurren 10 años de felicidad, el tipo con la germu, pero además tenía un harem con 84.000 minas. Ajá. Esto explica los 10 años, naturalmente, ¿no? Repito, 84.000 minas. Bueno. Casi como nosotros, Alejandro. Vos te mandás preso solo. Yo te he visto arrastrarte por cada Lorenzo, hermano. Andaba con el dedo así, se le han parado varios. Una mañana sale en su coche y ve un hombre con el pelo blanco, no era Castelo, encorvado y lleno de arrugas, y pregunta: ¿qué es que sé? Ajá. Estoy usando la traducción francesa de Lalita Vilsara. Sí. Y el cochero le dice: ese es un jovato. Dice, porque el cochero era de Valentín Alsina. Algún día todos seremos como él. Otro día sale con el mismo cochero, que parece que tenía encima una cierta excomunica, y ve un hombre al que la lepra devora, y pregunta: ¿qué es eso? Y el cochero le responde: es un enfermo, y nadie está exento de ese peligro, de la enfermedad. Otro día ve un tipo en un féretro, vamos, un finado. Le pregunta al cochero: ¿qué es esto? Y dice: un finado. Todos moriremos. Y otro día sale y ve un monje que no desea vivir ni morir. Pero Siddhartha ve en la cara de ese monje la paz. Y encuentra entonces su vocación. Toma la decisión de renunciar al mundo. Justo en ese momento le anuncian que su mujer ha dado a luz un hijo. Se va a despedir del hijo, pasa primero por el harén, ve las mujeres dormidas, una se babea, la otra tiene el pelo todo revuelto, en fin, le asquean. Dice: las mujeres las consideramos hermosas, pero no son más que fantasmas ilusorios. Entra en el aposento donde está Yasodhara, la mujer, con la mano en la cabeza del niño, y no los toca. Dice Siddhartha, que todavía no era Buda: algún día volveré siendo Buda. El hijo se llamaba Raúl, o algo así. Raula. Raulito, decía. Raúl. Ese era el nombre del hijo de Yasodhara, por no decir otra cosa. Después, bueno, se va el tipo.
digo yo. Sí, se va, está bien. Se va. Y vienen, contaré algunas historias. Los 6 años de mortificación y ayuno, no 6 días, 6 años. No cambia de lugar cuando cae sobre él la lluvia o el sol. Los dioses incluso llegan a creer que ha muerto. Se hace samana, ¿no? Lo que dicen en la India. Claro. Un samana. Pero por ahí entiende que esto es inútil. Se levanta, se baña en el río, rápidamente recupera su tonicidad. Y ahí el Bodhisattva se sienta a la sombra del árbol del conocimiento. Sí, el árbol Bodhi. Ese mismo árbol del que hablábamos al principio. A pensar. Y resuelve no levantarse hasta haber logrado la iluminación. Pero se le presenta Mara, El tentador. el tentador, el dios del amor, del pecado y de la muerte, y lo ataca. La batalla dura una parte de la noche. Mara que ha tenido un sueño en donde ya se la veía venir, congrega un ejército de demonios, tigres, leones, panteras, gigantes, serpientes, bichos. Cabalga un elefante que mide 150 millas de alzada. Eso se llama cabalgar. Asume él mismo un cuerpo con 500 cabezas, 500 lenguas de fuego, una por cabeza, y 1000 brazos, cada uno de ellos con un arma diferente. Pero Siddhartha, con la fuerza del amor, convierte las montañas de fuego que le arroja Mara en palacios de flores. Mara, vencido, resuelve ordenar a sus hijas que lo tienten a Siddhartha. Pero no lo consigue. Siddhartha les recuerda, señalándolas con este dedo, que son ilusorias e irreales. Y después viene cuando, en una noche de larga meditación, Siddhartha descubre las 4 verdades, las 4 grandes verdades. Ve de un solo golpe de pupila todas sus anteriores encarnaciones y ve el futuro y el pasado y alcanza las 4 verdades y se convierte ya en Buda. Vuelve incluso a Kapilavastu, a la casa del Jovaino. Ahí convierte a su hijo Raula. Se encuentra con algunos enemigos. Y se le vuelve, baja Brahma y le pide que empiece a predicar. Predica en Benares, que es el ombligo del mundo. Empieza a ser adeptos. Hay algunas historias de las que haremos gracia, desde luego. Pero un día se le vuelve a presentar Mara, el tentador. Y le aconseja que abandone esta vida. Y el Buda le responde que ha resuelto morir al cabo de 3 meses. Y dice, mira, dentro de 3 meses agarro y me muero. En esos 3 meses, que los aprovecha bien, sube al cielo, baja al infierno, hace allí prosélitos, encomienda la conservación de su ley. Todos le piden que, todos los hombres, todas las bestias, los animales y hasta las cosas inanimadas, le piden que dilate su muerte. Y Buda responde que la fugacidad es ley de todos los seres. Kunda, el hijo de un herrero, le ofrece un cacho de carne chancho, dicen algunos, o trufas otros. No hay acuerdo entre los historiadores. Y parece que la carne de chancho estaba fulera, se empacha, se baña, bebe agua y se tiende bajo unos árboles para morir. Los árboles florecen de golpe y muere. Muere acostado sobre el flanco derecho, la cabeza al norte, la cara al poniente. Entra en éxtasis y en éxtasis muere. Y muere entre sus discípulos como Sócrates. Y muere al anochecer, que según dicen es la hora en que morir es más fácil. Lo velan y al 7º día colocan su cuerpo en la pira. Tratan 4 y 8 y 16 personas de encender la pira, pero la pira no arde, hasta que una llama sale del corazón de Buda y enciende la pira. Hemos pasado como un rayo por la vida de Siddhartha Gautama.
no inocente de milagros, algunos hasta milagros de cortesía, pero también censor de los milagros de gusto, por no decir otra cosa. Y dicen que cierta vez un comerciante había puesto en la punta de un palo enjabonado un bol de madera preciosa y ofrecía a quien fuera capaz de trepar a ese palo, pues como premio ese bol. Los jóvenes trataban de subir al palo, pero no podían. Y hasta que un seguidor de Buda, que había aprendido, por cierto, a hacer milagros, vuela hasta la punta del palo y se queda con el bol de maderas preciosas. Y el Buda lo echa de la congregación porque dice que no es lícito gastar pólvora encima. Y aquel que haga eso no es digno de llevar el manto amarillo, solía decir el Así Buda. es. Y yo creo que es verdad que por ahí es un pecado intentar milagros cuando estos milagros no valen la pena. Háganse los milagros cuando los milagros sirvan para algo. Cuando solamente sirven para hacerse con un bol en una kermesse, eso es un pecado enorme. Atención, milagreros que escuchan este programa. Reserven sus milagros para cuando la ocasión lo merezca. ¿A quién dedicarme, pregunto yo, este relámpago de Buda? Yo creo, Alejandro, que efectivamente se torna difícil, sobre todo porque además, y para sumarnos un poco a algunas ideas de Oriente, vamos a ser quizás contradictorios, pero creo que hay dos caminos para la dedicatoria. Pienso en un amigo de este programa, el fulano Thomas Carlyle, que hablaba de ciertos hombres que aun cuando ya estuviesen inventados todos los dioses, ya hubiesen pasado por la tierra todos los poetas, hubiesen hecho sus hazañas los grandes generales, él hablaba de esos hombres que de todos modos deciden tener un destino singular y torcer el rumbo de la historia. Los héroes, a ellos dedicó Carlyle uno de sus libros que también es numen de este programa. Héroes como el Buda, como el Cristo, como Dante, como tantos otros, como incluso una persona muy desprestigiada en estos días como es Napoleón Bonaparte. Y por otro lado pensaba en gente asimilable a esta historia, gente que pertenece a un destino. Hay una milonga surera que cuenta que una de estas personas, ya que llovía en el pago donde él trabajaba, no podía dedicarse a trabajar justamente, come una bizcacha sin sal, y mientras llueve y trata de encender un cigarrillo, se queda chiflando para no pensar. Cierta gente que asumió un lugar parecido a este tipo de filosofías y que lo vivió aquí. Hablo, por supuesto, de esa especie casi en vías de desaparición que son los gauchos y de sus mujeres las chinas, recordando además otra cosa, que una comunidad como esta que nos ha tocado debe estar unida a una comunidad y no una organización, como los granos del maíz, como los granos de la mazorca. Entonces, para toda esa gente que ha juntado esas dos vertientes tratando de construir un destino diverso, esta historia. Gira de la mazorca para todos los seguidores de Buda y para todos los que hacen milagros que valen la pena. De tremendas desgracias. El Doppel, la leyenda del Doppel, la alemana, asegura que cuando uno se encuentra con uno mismo es porque está a punto de morirse o porque alguna desgracia se avecina. De manera que yo, cuando me veo por ahí, me hago el logi. Se evita. Sí. No me he visto muchas veces. Me vi 2 veces, recuerdo haberme visto. Me vi un día del brazo de alguien. Me vi pasar del brazo con quien no debía pasar. Me vi. Yo mismo me vi. Y me pregunté, ¿qué haré yo ahí? ¿Qué tengo que estar haciendo ahí? Pero no me dije nada por discreción. Muy bien. Imagínate un tipo con una mina, no voy a ir a decir qué hacer con esta mina. No me dije nada. Pero me vi y me di asco. Y alguna vez me he visto hacer este mismo programa. U otros. Me he visto hacer. Fuera de mí, en otra dimensión, en otro plano, en el plano astral, dirían, me vi hacer este programa.
Una vez, la vez que yo me vi a hacer este programa, descubrí que en la medida en que yo pudiera verme hacerlo, el programa iba a estar mal. Fue hace algún tiempo. Yo estaba haciendo este mismo programa en otro ámbito. Y al mismo tiempo estaba en la fila del fondo, como espectador, mirándome a mí mismo hacer el programa. Y ese espectador que era yo se aburría. Y ese espectador veía además que el que hacía el programa no era el mismo que lo veía, porque llevaba otro rumbo, porque había agarrado para otro lado. Si es que yo podía verme, era que no estaba yo conmigo. No me acompañaba a mí mismo. Andaba yo por un lado y yo por otro. Y dije desde el fondo, y saco 10, creo que a Guillermo Tronati, que también estaba en el fondo, mientras hacía el programa en el frente. Y dije, estos van para otro lado. Están haciendo el programa sin nosotros. Y hacer un programa sin uno es la peor de las cosas que le puede suceder a un comunicador. Si me permiten el fonema. Se me dirá, hay programas que se pueden hacer sin uno. Hay veces en que algunos comunicadores parecen haber inasistido a su propio programa. Y hay programas donde ni siquiera se nota cuando el comunicador no va. Bueno, es malo hacer el programa no estando uno. Y yo estaba haciendo un programa en mi propia ausencia, en la ausencia de mi persona. Y entonces, mientras todos aplaudían, desde el fondo yo grité humildemente, "Buh". Y por suerte me oí. Y me vi, me reconocí allí en el fondo. Y me fui a buscar. Y hablé conmigo allí en el fondo a la salida de la audición. Y me juré, nos juramos, hacer el programa siempre juntos. El programa es malo como siempre. Pero ya no vengo nunca solo. Lo hago conmigo el programa. Y sigo el rumbo que yo mismo me he trazado, o aquel rumbo que el destino me ha deparado. No trato de seguir otros rumbos ajenos que no son los míos. Ojalá no me vuelva a abandonar yo mismo nunca. Ojalá que no haya ninguna tentación del orden que fuere que me haga sentar otra vez en el fondo de la sala mirándome a mí mismo, que me haga abandonarme. Ninguna tentación de orden espiritual, y mucho menos ninguna tentación de orden comercial, o hasta de orden artístico. Querer ser uno que uno no es, no solo conduce a la afectación, sino a veces al infierno. Es probable que también con estos queridos amigos vayamos al infierno, pero iremos con nosotros, completos, por nuestro camino. Se puede llegar al infierno por muchos caminos. Vayamos por el nuestro, por el que creamos más dignos. Porque irse al infierno por caminos ajenos, por esquinas ajenas, con compañías ajenas y por culpas ajenas, es la peor manera de irse al infierno. Y supongo que allá, mientras estemos ardiendo en las llamas eternas,
un poco acostumbrados quizá, como suele ocurrir en el infierno, después de algunos milenios de crepitar. Nos diremos, bueno, hermanos queridos, aquí estamos, como buenos réprobos que somos, estamos en el infierno, pero hemos llegado a él por la nuestra. El calavera no chilla y el piola se las aguanta. Esta vez queremos agradecerle a lo largo de todos estos años han trabajado conmigo muchísimos compañeros, algunos de ellos muy queridos. Adolfo Castelo, Guillermo Stronati, Elizabeth Bernasi y nuestros compañeros Gabriel Rolón y Jorge Dorio, además de nuestro amigo Esteban Echeverri, que ya no está con nosotros, pero que ha sido un gusto trabajar con él realmente. Pero yo creo que no cabe ninguna duda de que que habla podrá tener numerosísimos defectos, pero uno que no tiene es el de apropiarse de ajenas ideas. Y en todo caso, llegado el caso de tener esa necesidad, mis preferencias por el latrocinio son, diría yo, de alto vuelo. Es probable que con frecuencia haya afanado, pero bueno, si se trata de afanar, afanaré allí donde haya algo valioso que robar. Nuestro querido amigo Esteban Echeverri ha trabajado con nosotros y efectivamente ha colaborado creativamente en la confección de algunos radiocines, acerca de cuya factura creativa he tomado yo absolutamente todas y cada una de las decisiones, párrafo por párrafo. Y es probable que se le hayan ocurrido algunas ideas, es verdad. Pero, de ningún modo, esa colaboración creativa ha ido más allá. Lo sostenga quien lo sostuviere. Yo agradezco muchísimo la colaboración, y más que la colaboración, el estímulo que ha significado la presencia de este amigo en el programa. Pero de ningún modo las normas creativas eran dictadas por él en ningún momento. No era así, no ha sido así, ni con él ni con ninguna de las personas que han trabajado en este programa. Es así. Y en otro orden de cosas, a la hora de justipreciar el grado de penetración de cada una de las colaboraciones, lo mejor es observar la participación creativa que tiene cada uno aquí, para hacerse una idea de lo que puede suceder. Estoy refiriendo a Jorge Dorio, que tiene en este programa una alta participación y que de ningún modo debe ser puesta en duda, como si la participación de Dorio fuera fantasmal o inexistente. Los radiocines que hacemos ahora los hacemos con Jorge Dorio y con Gabriel Rolón, como el año pasado los hacíamos con Jorge Dorio y con Esteban Echeverri. Jornadas de trabajo muy arduas, también muy divertidas, y en las que hasta hoy, jamás, pero jamás, nadie reclamó que se estableciera el porcentaje de creación que a cada uno le tocaba en la realización de estas cosas, que por otra parte, vamos a ser sinceros, no son nada que yo no estuviera en condiciones de regalar en este mismo momento sin mirar a quién. No estoy tan orgulloso de eso, ni me parece que yo tenga que hacerme problemas, aun cuando no las hubiera hecho.